Hola, ¿cómo están? Comunidad de Geriatría con Sentido. Me da muchísimo gusto poder compartir temas con ustedes acerca de todo el envejecimiento, de la vejez, de los cuidadores, de los duelos, de todos los problemas relacionados al adulto mayor. Este es el canal indicado. Ya me conocen la mayoría de ustedes y si no me conocen, yo me vuelvo a presentar. Soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo, psicogerontólogo. Muchísimas gracias a todos ustedes que se han suscrito a este canal. Van a aprender demasiado acerca de toda esta información acerca del adulto mayor. Como ya lo saben, aquí tenemos una costumbre de contar historias reales acerca de personas adultas mayores. Y yo les hago una pregunta de manera directa. ¿Se han cuestionado ustedes en algún momento si las familias del adulto mayor son todas iguales, son diferentes, si existen algún tipo de familias de adulto mayor? ¿Se han cuestionado en algún momento eso o ni siquiera se lo habían cuestionado o a lo mejor ni siquiera tenían idea? Reflexionen un poco acerca de esto, porque este video vamos a hablar acerca de los tipos de familia que existen alrededor de un adulto mayor. Pero antes de eso, y por eso un caso de una señora que me hizo reflexionar acerca de esto, de una señora, el caso real, y este sí es una historia que fue hace 2-3 días, hace muy poquito, de una señora que ingresa al hospital, estaba hospitalizada, una paciente muy grave, la verdad que era un caso muy grave, estuvo en muy malas condiciones, incluso estuvo en riesgo de fallecer, ¿sí? La señora. Una señora de 68 años de edad, la cual es diabética, hipertensa, una paciente con enfermedad renal, obesa, muchas enfermedades, muchísimas enfermedades. Y desafortunadamente, bueno, ingresó al hospital porque su corazón empezó a fallar y se le fue agua a los pulmones. Fue un caso extremo, ¿sí? Se tuvo que hacer algunos procedimientos, se intubó, salió de todo, afortunadamente. Pero lo que más me llamó la atención de todo esto, digo, obviamente el caso de ella, pero lo que más me llamó la atención era las personas que estaban cuidándola a ella alrededor, ¿sí? Estaba ella como paciente, estaban dos muchachas, dos jóvenes, y estaba también un señor que iba de manera intermitente. Entonces yo explorando también el ámbito familiar, me di cuenta que el señor pues era su esposo, ¿no? Que estaba, por cierto, ya también enfermo porque empecé a platicar con él. Y luego sus dos hijas, que también iban, solamente tenía dos hijas, e iban a cuidarla también de manera intermitente. Pero siempre había alguien ahí. O sea, estaba la hija o estaba la otra hija, estaba el esposo, y ahí estaban todos. Y luego contrataban enfermeros particulares para que fueran a atender a su mamá. Entonces, me di cuenta de la atención que le estaban dando a su mamá, y era una atención extraordinaria. Estaban al tanto de todos los medicamentos, de las horas, de las curaciones, de las sondas, hasta parecían personal médico. Tenían anotado ahí todo lo que, la bitácora, o sea, era una cosa impresionante. Y obviamente eso se vio reflejado en la señora, porque los cuidados que le daban sus dos hijas y el señor, pues eran bastante buenos, ¿no? Entonces, esto me hizo reflexionar acerca de que existen 4 tipos de familias en el adulto mayor, y es lo que quiero platicar con ustedes para que las conozcan, para que ustedes me digan a cuál pertenecen y qué están haciendo en este momento. Así que vamos con la información. Muy bien, comunidad de Geriatría con Sentido. Recuerden que como gerontólogo para mí es fundamental la familia. Sin la familia prácticamente no podemos hacer nada. Sí se pueden hacer cosas, pero se pueden hacer muy poquitas cosas. Entonces, cuando nosotros definimos una familia, o sea, un núcleo familiar, independientemente de los integrantes, se habla de un sistema. Es un sistema. Por ejemplo, cuando nosotros como médicos hablamos del cuerpo, hablamos de un sistema, o sea, tenemos varias conformaciones. La familia también. Si nosotros nos vamos a la definición del diccionario, de un diccionario, va a decir más o menos lo siguiente, lo resumí. Fíjense, sistema. Y luego le agregamos familiar. Bueno, sistema, conjunto de normas
y procedimientos, o sea, acciones, que regulan el funcionamiento de un grupo. Repito, es un conjunto de normas, como si algo estuviera escrito, y procedimientos, o sea, acciones que tenemos que hacer como individuos en un grupo, o sea, la familia de individuos. Entonces, cada individuo de esa familia tiene normas. Cada individuo de ese grupo y todo el sistema tiene procedimientos que hacer, porque es un sistema. Y si le agregamos un sistema familiar, entonces vamos a entender que cada miembro de la familia, el papá, la mamá, si vive el nieto, si vive ahí a lo mejor otra persona, el adulto mayor, cada uno de ellos tiene una norma y un procedimiento que realizar, un rol que tiene que hacer. Así se define como tal, digamos, un sistema familiar. Ahora, si nosotros tomamos varios sistemas, o sea, un sistema es una familia, un sistema acá, cada uno de ustedes, si está en familia, cada uno es un sistema, ¿sí? Para que me entiendan, ok. Y ese sistema se puede dividir, que es lo que vamos a hablar, se puede dividir en dos, y luego después de ahí nos vamos a los tipos, ok. Nos vamos a un tipo de sistema maduro y a un tipo de sistema inmaduro. Ok, yo quiero que se entienda esto porque voy a estar hablando mucho de la familia en estos videos. Ok, bien. Entonces, un sistema maduro, ¿qué quiere decir, doctor? Bueno, un sistema familiar maduro quiere decir donde hay una estabilidad emocional, donde cada uno de los miembros de la familia asume una actividad en específico. O sea, yo voy a hacer esto porque pertenezco a un sistema familiar. Yo como hijo en este sistema familiar tengo normas y tengo procedimientos que hacer. Ese es un sistema maduro. Sé qué es lo que tengo que hacer. Sé qué es lo que me toca. Si soy un adulto mayor, pues es lo mismo. Sé como adulto mayor que me toca y que no me toca. Como sistema familiar. ¿Sí? Ok. Armonizan las funciones. O sea, ¿qué quiere decir? Tu función me va a ayudar a mí, mi función te va a ayudar a ti, mi función, así. Cada uno tiene sus funciones y todos estamos armónicamente estructurados. Como grupo vamos directamente, todos caminando así, como de la manita, así. Así. Un rumbo, un objetivo. Así funciona un sistema familiar maduro. Y como estamos hablando de la familia del adulto mayor, pues entonces obviamente ese sistema familiar maduro tiende a unir al adulto mayor, tiende a abrazar al adulto mayor, no allá, no. El sistema maduro es abrazo al adulto mayor, arropo al adulto mayor, no lo dejo allá en la esquina, no, véngase para acá. Entonces ese es el sistema maduro. Fíjense todas las características, anótenlas allí. Lo voy a repetir, estabilidad emocional, asumen un rol específico, armonizan las funciones de cada uno de ellos y tienden a unir al adulto mayor. Ahora, si nos vamos a un sistema inmaduro, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que, primero, no asumo el rol del sistema. Si yo soy un hijo, me vale, hago lo que quiero, digo lo que quiero, vengo y salgo, destruyo, porque pues, es un sistema inmaduro. No hay una función específica para mí. Vamos a ponerlo como hijo, ¿no? Ok. 2. Siempre voy a estar a cargo de mis cosas primero antes que el del sistema. Ese es un sistema inmaduro. O sea, yo primero mis cosas. Yo primero lo mío, después me vale todos los demás. Ahí a ver qué haces tú, a ver qué haces tú, a ver qué haces tú. A mí me vale. Yo soy primero. Ese es un sistema inmaduro. Porque no estamos en conjunto. ¿Ok? Bien. 3. Hay hostilidad, hay competencia, hay agresividad entre los grupos o entre el sistema. ¿Sí? Si tú haces algo, ya me enojé, estoy contra ti y luego contra allá. Entonces, todos los elementos de este sistema están contrariados, están peleándose como tal. ¿No? Ok. 4. Ese sistema inmaduro es poco resolutivo con los problemas del adulto mayor. Recuerden que estamos hablando de la familia del adulto mayor. Entonces, ese sistema inmaduro es poco resolutivo con las crisis del adulto mayor. Si el adulto mayor se enferma, si el adulto mayor decae, si el adulto mayor está en duelo, si el adulto mayor, etcétera,
ese sistema inmaduro va a decir, no, pues quién sabe qué le estará pasando, pues ahí déjalo, no pasa nada, ahí déjalo, ya está grande, ¿no? Cuando a veces está enfermo. Entonces, ese sistema no comprende al adulto mayor. Bien. 5. A diferencia del otro, el sistema inmaduro tiende a alejar al adulto mayor allá. En lugar de unirlo como el sistema maduro, el sistema inmaduro es, pues quién sabe, allá déjalo allá. Déjalo en el cuarto, allá. Déjalo en el asilo. Déjalo allá porque yo no me quiero hacer cargo. Ahora, no estoy diciendo que dejarlo en el asilo esté mal o bien. Simplemente estoy poniendo un sistema inmaduro. Okay. Entonces, una vez conociendo qué es un sistema maduro, sus características e inmaduro, podemos hablar entonces de vínculos. Vínculos que se genera la familia. Si yo soy un adulto mayor y tengo a mi hijo, a mi hija y a mi esposa, voy a generar ciertos vínculos con ellos o con ellas. ¿Sí? Okay. Hay 3 tipos de vínculos para terminar rápido. Un vínculo ineficaz, un vínculo ineficiente y un vínculo estable y eficaz. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El vínculo estable y eficaz pues es aquel que está allí y que funciona. Un vínculo que nos ayuda a cooperar entre todos. ¿Sí? El vínculo ineficiente, ¿sí?, es aquel entonces en donde pues yo pudiera estar aquí con las personas, pero por más que quiera, no voy a poder generar un vínculo. Es un vínculo ineficiente, ¿sí? Porque a lo mejor yo quiero hacer algo y pues desafortunadamente no se puede. ¿Por qué? Pues por problemas emocionales de uno, por problemas emocionales de otro, ¿sí? Por problemas míos, etc. Es cuando yo quiero, ¿sí? Y el ineficaz es precisamente cuando pues yo absolutamente no quiero nada. ¿Sí? Puedo yo querer como en el otro, pero en el otro es, ay no, yo no quiero nada y me aíslo, y chalala. Entonces hay diferentes tipos de vínculos. ¿Cuál vínculo es el que queremos nosotros? El estable y el eficaz. Ese es el que nosotros queremos, el que sea en ese momento, pero que sea duradero a la larga, ¿sí? Que no solamente sea fugaz, que dure la mayor parte del tiempo. Bien. Entonces, en el siguiente bloque, una vez entendiendo esta parte, vamos a ver cuáles son los tipos de familia, ¿sí?, que existen en el adulto mayor, cuáles son sus características más importantes y, por favor, muy importante, tú me vas a escribir aquí en los comentarios con cuál te identificas para yo poder saber cuál de estas familias es la más común de esta gran comunidad de geriatría con sentido. Muy bien, comunidad de geriatría con sentido, estamos hablando acerca de los tipos de familia que existen en un adulto mayor, cómo funcionan, etc. Ahora vamos a hablar precisamente de ellas, son 4 principalmente. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a tratar de hacer una descripción rápida de cada una de ellas. Si ustedes se identifican con una, déjenlo aquí en los comentarios. La primera es la abandónica. La abandónica quiere decir que es una familia que prácticamente va, aunque se escuche un poco fuerte o feo, va y descarga o desecha al adulto mayor prácticamente en un asilo o en otro lugar, lo abandona en el hospital, etc. Porque así es, porque así lo he visto. Acuérdense que aquí en Geriatría con Sentido tratamos de hablar de las cosas como son. La familia abandónica desecha al adulto mayor. Aquí le puse que hay una comunicación nula entre los miembros, si es que la hay, porque a veces no hay nada. Cada uno ve por sus propios intereses, no le interesa nada de lo que le esté pasando al adulto mayor. Hay nulas emociones, obviamente si no hay comunicación, pues no hay emociones. Y al final de cuentas, como lo menciono, desechan, descargan al adulto mayor como si fuera cualquier cosa. ¿Existen familias así? Por supuesto que existen familias así. Bien, sobreprotectora. Esto sobre todo se da mucho en Latinoamérica. Hay un excesivo interés, están demasiado interesados por el adulto mayor, excesivo, ¿sí? Están preocupados de manera excesiva por qué le duele, qué no le duele, que si comió, que si no comió, mucho, poquito, que si durmió 2 horas, o sea, por cualquier cosa, cualquier cosita mínima, ahí están, ¿sí? Ok, son hiperemotivos, cualquier cosa que les suceda, ya se hace una descarga emocional a la familia, sí, que es impresionante, ¿no? Incluso a veces
se siente como la familia tiene una energía bastante alta al momento de que se están brindando los cuidados, se siente toda esa energía que ellos tienen, ¿sí? Y por supuesto, como aquí yo le puse, hay una privación de la independencia del adulto mayor. ¿Por qué? Porque como son sobreprotectores, entonces dicen, no, que no haga nada, que no, casi que no respire, ¿no? Que no camine, que nada, yo le doy de comer, yo lo cambio. Entonces, como le hacen todo, como son sobreprotectores, privan de su independencia al adulto mayor. Y lo que queremos es al revés, ¿sí? Queremos que sea lo más independiente posible, no que me lo priven, ¿sí? Bien. Tipo clan. Esta quiere decir entonces que, de hecho es un tema que también tenía yo ahí en la lista. Si quieren que hable del matriarcado o del patriarcado de los adultos mayores, déjenlo aquí en los comentarios, un buen tema. Tipo clan quiere decir que hay un patriarca o hay una matriarca en la familia. Entonces, todo lo que sucede en ese sistema familiar va a ser alrededor de ese patriarca o alrededor de esa matriarca, ¿sí? Entonces, es un sistema rígido. ¿Por qué? Porque todo va solamente en la decisión del patriarca o de la matriarca. No importan las opiniones de los demás, solo lo del patriarca o la de la matriarca. Cuando pasa algo con un adulto mayor, cuando empieza a enfermar ese patriarca o esa matriarca, entonces intentan sustituir a ese líder con otra persona cercana, el hijo mayor o alguna otra persona que le haya cuidado, para tratar de que continúe ese patriarcado o ese matriarcado. Y si el adulto mayor le llega a pasar algo, llega a fallecer, entonces la mayoría de las veces desaparece absolutamente todo, la familia se hace una disgregación, ya no se comunican. ¿Por qué? Porque el patriarca o la matriarca ha desaparecido y la familia tipo clan pues obviamente se mantenía alrededor de él o de ella, ¿sí? Bien. Y la distante se parece mucho a la abandónica. Nada más que hay una diferencia muy importante. Los dos, vamos a decirlo así, los dos van y descargan al adulto mayor. O sea, esta familia, la abandónica, pues va y lo desecha y ya. Y la distante va y también puede dejar al adulto mayor, ¿sí? Sin embargo, la distante explica qué quiere decir. La abandónica, pues ahí lo dejo y ya, me vale. Y la distante va y lo deja a algún lugar, pero dice, es que tengo mucho trabajo, es que no, pues soy la hija única, es que ya no puedo económicamente, entonces voy y lo localizo por ejemplo, a un asilo de adultos mayores y explica por qué está haciendo eso. Porque a lo mejor su situación ya no le da para cuidarlo. Esa es una familia distante, ¿no? Mantienen el contacto. O sea, si yo voy y dejo a un adulto mayor en un asilo, le estoy hablando, le llevo su medicamento, le llevo sus pañales, le llevo ropa, voy y lo visito para platicar con él, con ella. O sea, me mantengo allí, pero obviamente no estoy a cargo del adulto mayor. O sea, a diferencia de la abandónica, que no hay absolutamente nada. Y son un poquito una familia más serena, son más tranquilos, ¿sí? A diferencia de otro tipo de familia que son o muy enérgicos, o que son, como dicen ahora, ¿no? Todo el mundo dice que son muy tóxicos, ¿sí? O otra familia clan que son muy rígidos. Esta familia distante son más tranquilos, van y descargan al adulto mayor en algún lugar, pero se mantienen en contacto. Entonces, estos son los tipos de familia que yo puedo mencionar que existen actualmente. Entonces, si tú te identificas con uno de ellos, por favor, déjame saber tu historia, déjalo en los comentarios, porque recuerda, no solamente ustedes están aprendiendo de mí, yo también aprendo a través de sus historias y es muy importante comunicarnos. Muy bien, comunidad de Geriatría con Sentido, pues espero que esta información de valor haya sido para ti de utilidad. Recuerda, tu comentario es muy importante, así que voy a estar leyéndote qué tipo de familia es la que eres tú. A todas las personas que se han comunicado asesorías personalizadas, muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que aquí también les vamos a dejar las redes sociales para que se unan. Recuerda que estoy haciendo también, videos en TikTok personalizados. Si tú tienes una pregunta acerca de cualquier tema, déjame la pregunta, una pregunta interesante, yo la leo y te hago un video exclusivamente para ti. Muchas gracias, yo soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo. Y recuerda,
tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.